¿Cómo superar la hipocresía en nuestra propia vida y en nuestra sociedad? Hoy estamos enredados para hablar. Pero bueno, el tema de la hipocresía, cómo superarla en nuestra propia vida y en nuestra sociedad. ¿Qué hacer? Yo creo que este es uno de los temas muy difíciles, muy complicados. Es un proceso difícil, pero si partimos de algo que es bien importante, y es que queremos superar ese tema, queremos convertir ese defecto en una virtud, pues lo primero que tenemos que hacer como seres humanos es reconocer que nosotros vivimos de eso, que es algo que todo el tiempo está, pero que necesitamos superarlo para construir una mejor sociedad. Y entonces en este proceso difícil que encontramos, pero que es esencial para mejorar como personas y poder construir mejores sociedades, sociedades más justas, más auténticas, hemos tratado de sacar 5 procesos que creemos nos pueden ayudar. Como siempre lo digo en otros videos, en otras sesiones, hay muchas maneras de lograrlo, no son las únicas. Tampoco es la única verdad absoluta que existe, simplemente es un punto de vista que considero que lo podemos tener y que lo podemos hacer. Y ese primer paso que necesitamos construir es practicar la honestidad. Es bien importante empezar a ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. Esa sinceridad es fundamental para superar la hipocresía. Muchas veces nos da miedo ser sinceros, porque nos da miedo que nos juzguen, porque nos da miedo que las demás personas digan: ah, pero es que tú hacías esto antes y ahora no lo haces, es que tú tienes doble moral, es que tú antes tal cosa. No importa, comencemos. Todos los días es un día nuevo para iniciar, para poder cambiar, para crear una sociedad más justa, pero sobre todo para construir una sociedad auténtica. Entonces, en este proceso de superar la hipocresía en nuestra vida y ayudarlo a superar en nuestra sociedad, necesitamos empezar a practicar la honestidad. Debemos reconocer nuestras debilidades, limitaciones y estar preparados para trabajar en ellas. Como seres humanos tenemos debilidades, tenemos limitaciones, pero una forma de trabajar en esas debilidades, en esas limitaciones, es también ver nuestras habilidades, nuestras cualidades, nuestras virtudes que nos hacen como seres humanos únicos. Un segundo paso que podemos encontrar en este proceso es vivir de acuerdo con nuestros valores. Si queremos ser auténticos, es importante vivir de acuerdo con nuestros valores y nuestros principios. Debemos ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Esas 3 cosas son bien fundamentales y eso es lo que conforman una persona íntegra. Una persona íntegra es aquella persona que piensa, dice y hace lo mismo. Hay personas que piensan una cosa, dicen otra y hacen otra de acuerdo al momento y a la situación. Entonces debemos nosotros empezar a practicar en que si pensamos algo, lo debemos decir y lo debemos hacer de la misma manera, siempre pensando en cosas buenas, en producir buenos resultados, en cosas que no afecten a los demás, sino en cosas que beneficien a los demás. Practicar la empatía, número 3. Qué bonito es esto. Creo que en otros videos hemos hablado ya del tema de la empatía únicamente. La empatía se ha perdido. Todos los días vemos a alguien que necesita algo y simplemente nosotros pasamos por el lado, somos indiferentes. Es más fácil juzgar que ponernos en los zapatos de los demás. Pero a partir de ahora, si nosotros queremos superar la hipocresía en nuestra vida y en nuestra sociedad, debemos empezar a practicar la empatía. Empecémosla en pequeños ratos, en pequeños momentos, en pequeñas situaciones y veremos cómo nuestra mentalidad va cambiando frente a esto. Tratemos de comprender a los demás, pongámonos en el lugar de ellos, pongámonos en los zapatos de los demás y evitemos la hipocresía. Debemos ser más compasivos, tolerantes con los demás y evitar juzgarlos. Cada persona actúa de determinada manera, cada persona hace las cosas por alguna razón. Seamos tolerantes, seamos compasivos con los demás y empecemos a practicar la empatía. Número 4.
evitemos la doble moral. ¿Somos consistentes en nuestros juicios y acciones? ¿Será que lo somos? Si somos consistentes en nuestros juicios y acciones, es clave para evitar la hipocresía. Debemos evitar justificar nuestras propias acciones, empecemos por nosotros mismos, justificando nuestras acciones mientras condenamos las de los demás. Somos buenos para decir, es que yo hice esto por tal cosa. Es que yo sí lo podía hacer y esa persona no. Muchas veces cuando vamos manejando un vehículo, tendemos a juzgar a los demás. Pero cuando a nosotros nos toca actuar y hacer algo parecido a lo que hizo el otro, nos justificamos. No, es que se me atravesó un peatón. No, es que yo sí podía. Es que tengo tal cosa. Es que yo tengo más conocimiento. Yo tengo más pericia en el vehículo. Entonces nuestras acciones las justificamos, pero las de los demás no permitimos que sucedan. Entonces empecemos a evitar ese doble juzgamiento. Empecemos a evitar esa doble moral en la que lo que yo hago sí está bien, pero la que los demás hacen no está bien. Cuando nuestras acciones también, de una u otra manera, afectan a los demás. Sean nuestras acciones buenas o malas, siempre nuestro entorno se ve afectado. Reflexionemos sobre nuestras propias acciones y decisiones. Es la número 5. Reflexionemos sobre nuestras propias acciones y decisiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que nosotros tomamos decisiones? ¿Será que nosotros tomamos acciones alguna vez en la vida? Pues sí, todos los días estamos tomando decisiones, todos los días estamos actuando, en todos momentos. Cuando nosotros tomemos esas decisiones, esas acciones, también debemos tener tiempo para reflexionar y evaluar si somos auténticos o hipócritas en nuestra vida cuando tomamos esas decisiones o esas acciones. Tendemos a tomar unas decisiones y unas acciones cuando nos están viendo, pero tendemos a tomar otras decisiones y otras acciones cuando no nos están viendo. Entonces es importante empezar a reflexionar sobre nuestras acciones y nuestras decisiones en la vida y empezar a ver si somos hipócritas en nuestra vida. Si empezamos a cambiar nuestra vida, somos capaces de cambiar la vida de los demás. Somos capaces de construir una mejor sociedad. En general, para superar la hipocresía necesitamos trabajar en nuestra propia integridad y honestidad y estar dispuestos a escuchar y a entender a los demás sin juzgarlos. Empecemos por ese paso. Cuando nosotros empezamos a hablar de estos temas, lo primero que hacen muchas personas es juzgarnos. ¿Pero por qué si esta persona actúa así? ¿Pero por qué si esta persona hace? ¿Por qué habla de esto si no es coherente? Pero creo que nosotros empezamos a dar pasos importantes en nuestra vida. Si empezamos nosotros a dar pasos importantes en nuestra vida, a cambiar, no tenemos por qué estarle viendo el pasado a las personas. No tenemos por qué estarlos juzgando todo el tiempo. Simplemente están dando una muestra de que quieren reivindicarse y entregarse a la sociedad en nueva postura, en un nuevo rol que tal vez ayude a construir una mejor sociedad. Empecemos a dejar de juzgar a los demás y seguramente construiremos una mejor sociedad. Pero seguramente vamos a dejar de lado la hipocresía en nuestra propia vida y la hipocresía en nuestra sociedad. Si empezamos entre todos a actuar, a formar una mejor sociedad, vamos a lograr cosas increíbles, geniales. Vamos a lograr hacer una sociedad muchísimo mejor de lo que todos queremos y es lo que todos soñamos. Nuestras diferencias es lo que nos hace como seres humanos una sociedad increíble, una especie increíble, porque cada persona tiene una forma de pensar. Lo que nos hace a nosotros y nos vuelve como animales es juzgar las diferencias de los demás y no permitir que cada quien se exprese libremente. Siempre y cuando nadie esté afectando a los demás, no debería interesarnos ni deberíamos juzgar el por qué actúan las personas en determinada manera, porque tienen determinado credo, porque tienen determinado partido político, porque tienen determinada orientación. Si nosotros empezamos a dejar de ver esas cosas, seremos una mejor sociedad.